El S&P 500 ha tenido una rentabilidad anualizada de 8.26% desde 1927 hasta el año COVID 2020. Solo el 0.1% de las veces no ha sido rentable holdear o mantener alguna de las empresas de este índice y nada más sucedió en el crack de 1929. En el 99.9% de las veces restantes siempre se ganó dinero. Es importante tener esta data en mente porque la vamos a necesitar para poder contrastar un poco las ideas que siempre me dejan en los comentarios de, bueno, José, pero es que Bitcoin nunca ha podido estar presente en una recesión económica porque simplemente no existía y no sabíamos realmente cómo puede reaccionar frente a un problema macroeconómico importantísimo como el que estamos viviendo a día de hoy. Es por ello que tenemos que utilizar los índices que sí existían en esos momentos recesivos, en esos momentos de depresión económica, para poder saber cuál es el comportamiento de un activo de este calibre y poder estimar cuánto puede ser el tiempo de recuperación. Antes de iniciar con el análisis, quiero que entiendas un poco al menos la visión que yo tengo, y es que yo entiendo a Bitcoin a día de hoy como una réplica probablemente de lo que viene haciendo el Nasdaq o el S&P 500. Ojo, entendamos, Bitcoin es un activo de riesgo, el S&P 500 es un activo de riesgo. Al igual que lo son las empresas del índice del S&P 500 o las empresas de la bolsa tradicional, porque son activos de renta variable que nadie puede saber cuál es la rentabilidad que van a tener. En este caso, Bitcoin es más volátil que lo que son las acciones, pero replican más o menos casi siempre el mismo movimiento. Si estudiamos, que eso da para otro video, cuando el S&P 500 o las acciones tecnológicas han subido, Bitcoin también ha subido. Y cuando las acciones tecnológicas han bajado o han caído fuertemente, como ha sucedido durante este año y el año pasado, pues Bitcoin también ha caído. Eso más o menos siempre se respeta ese patrón, y es justamente por lo que te explico, porque ambos son activos variables, activos de alto riesgo. Vamos a estudiar el S&P 500 y cuánto tiempo le pasa poder recuperarse de un movimiento o de una zona recesiva para poder estimar qué es lo que puede pasar con BTC. Fíjate, me tuve que remontar hasta el año 1969 para encontrar uno de los primeros movimientos recesivos o de caída importante de este índice, y fue justamente en mayo de 1969. Luego, ¿cuándo se empezó a recuperar este índice? No fue sino hasta el año 1971 o 1972 cuando empezó a recuperar los máximos históricos que había dejado en esos años previos. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre un punto y el otro? Aproximadamente unos 3 años. Luego vamos a estudiar cuándo fue la siguiente caída importante del índice, y fue en el año 1973. Desde acá tuvimos también un movimiento recesivo, un movimiento de caída de este índice, y no fue sino hasta el año, fíjate por acá, 1976, donde nuevamente habíamos entrado en un mercado alcista, o por lo menos acercándonos a el máximo anterior que había dejado cuando 3 años atrás. Hemos visto que en 2 oportunidades el tiempo promedio que le toma poder salir de ese mercado bajista más o menos es de unos 3 años. Seguimos, en el año 1987 también hemos tenido una caída importante del índice, y podemos ver que se empezó a recuperar por allí más o menos a mediados del año 1989. Es decir, de 1987 al 89 hay aproximadamente unos 2 años de duración para, luego de esa caída tan fuerte que tuvo el índice, poder recuperar o acercarse nuevamente a los máximos históricos. Luego no fue sino hasta el año 2000 donde tuvimos una recesión muy importante, donde el activo en este caso estuvo en un mercado bajista un poco más prolongado, y no fue sino hasta el año 2004 aproximadamente fue cuando empezó a recuperarse, y un poco tiempo más fue que empezó a acercarse a los máximos históricos anteriores. Es decir, en esta oportunidad le ha tomado un poco más de 4 años poder recuperar y entrar nuevamente en un mercado alcista, cuando en 2 oportunidades anteriores solo le había tomado 3 años, luego en la siguiente oportunidad solo le tomó 2 años, y en esta oportunidad digamos que le ha tomado unos 4 años poderse recuperar. Después, en el año 2008, efectivamente también tuvimos una crisis y una recesión muy importante, y no fue sino hasta el año 2011 aproximadamente cuando ya estábamos visitando o muy cercano otra vez a esos máximos históricos. En esta oportunidad nuevamente 3 años fue lo que necesitó el índice para poder salir de esa zona bajista. Entonces lo que estamos viendo es que históricamente en promedio 3 años duró en 2 oportunidades, luego 2 años en una, luego 4 años en otro, luego 3 años en otro. Podemos hacer una media y eso va a dar que
o podemos estimar que 3 años es lo que le tomaría al S&P 500 salir de una zona recesiva de una economía pues que está un poco golpeada, como lo puede estar a día de hoy la economía americana. En algunas oportunidades ha durado un poco menos, que ha durado solamente 2 años, en algunas oportunidades ha durado un poco más, que ha durado pues unos 4 años, pero en promedio, repito, 3 años. José, pero todo esto que tiene que ver con Bitcoin, estamos aquí por Bitcoin, no queremos estudiar el S&P 500. Ojo, recordar el argumento que te di al inicio, que para mí Bitcoin va a replicar de cierta forma lo que haga el índice americano, a no ser que se descorrelacionen por algún motivo que nadie sabe, pero es simplemente pensar que se va a descorrelacionar, sería simplemente tener una esperanza de que algo suceda, porque no hay un motivo claro para pensar que eso pueda suceder, al menos a día de hoy. Y si lo hay o tú lo tienes y me lo quieres dejar en los comentarios, pues te lo agradecería. Déjamelo, lo leemos y lo estudiamos para traer quizás un posible nuevo video, pero vayamos a especular, que es para lo que estamos. Año 2022 es cuando inicia el mercado bajista del S&P 500, aquí todos podemos estar claros con ello, y si utilizamos esta métrica, este análisis tan sencillo que acabamos de estimar hace un par de minutos atrás, donde 3 años es lo que le debería tomar para poderse recuperar, si iniciamos un mercado bajista en el 2022, el S&P 500, en base a este modelo, sencillo pero efectivo me parece, que acabamos de crear, debería estar recuperando los máximos históricos en el peor de los escenarios en unos 3 años en promedio, ¿ok? 3 años a partir de ahora es para el año 2025. ¿Y por qué esto es importante? Porque si en el 2025 el S&P 500 por este modelo que acabamos de estudiar puede recuperar los máximos históricos, estaremos hablando que Bitcoin en principio también debería estar recuperando esos máximos históricos para 2025. ¿Por qué? Lo acabo de explicar en 2 oportunidades, ahora la tercera. Bitcoin seguramente va a replicar lo que hagan los activos de mayor peso y los activos más representativos que él, pero que sean similares. Es decir, cuando Bitcoin sube, las altcoins suben. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el que marca la pauta y las altcoins lo siguen. En este caso, cuando el S&P 500 sube o las acciones tecnológicas suben, Bitcoin no es que lo copie directamente, pero ¿qué pasa? Bitcoin es un activo de renta variable. Y si los activos de renta variable más fuertes, donde hay más dinero, están subiendo, Bitcoin seguramente se va a contagiar de eso y va a seguramente seguirlos un poco. Entonces, esto es lo importante de entender, que para el 2025, si entendemos que el S&P 500 pueda estar recuperando máximos, probablemente Bitcoin, independientemente de la crisis, de la recesión y de los problemas y de todo lo que sea, es un activo de riesgo y seguramente va a replicar a los activos de riesgo de mayor peso y mayor importancia. Y también metámosle un poco más de especulación a esto, y es que obviamente en el año 2024, es decir, más o menos por esta zona de por acá, vamos a tener nuevamente el halving de Bitcoin. Y ya sabemos que históricamente esto también ha ayudado un poco a que el precio de BTC empiece a dispararse el año siguiente del halving. Es decir, en el 2024 tenemos el halving y al menos históricamente un año después del halving es que se empiezan a ver los máximos históricos anteriores y que se empiezan a superar los máximos históricos. Y un año luego del halving, que es en el 2024, ¿cuándo es? En el 2025. Entonces, obviamente acá es empezar a darle a la bolita de cristal y a ver cosas que realmente no están, pero que tenemos que empezar a estudiar. Pero creo que esto es un fundamento por lo menos bastante sólido para decirte que, al menos personalmente, en el peor de los casos, yo creo que para el 2025 el S&P 500 debería estar al menos cerca de los máximos históricos que marcamos en el año 2021, si ese es el peor escenario, y en todo caso Bitcoin replicaría a los activos de riesgo, que serían estos que acabamos de mencionar, para el 2025 cercano otra vez al máximo histórico. ¿Y qué pasa? 2024 halving y al menos la historia nos dice que un año después del halving es cuando se ven los nuevos máximos históricos. Serían el año 2025, al igual que el S&P 500. Todo rima, todo tiene más o menos algo de sentido. Repito, puedes estar de acuerdo, puedes no estarlo. Me encantará leer tus opiniones sobre este modelo que acabamos de crear ahora en los comentarios. Que me digas qué te parece, si crees que tiene sentido, si crees que no tiene sentido. De forma respetuosa, si no estés de acuerdo, por favor, para que no tengamos ningún tipo de problemas ni nos pongamos a pelear en los comentarios. Pero obviamente creo que es algo que tiene, repito, un buen fundamento. No me lo estoy inventando, no me lo estoy creyendo yo porque sí, lo acabamos de ver en la gráfica. Basémonos en estadística y en matemática y probablemente tengamos una buena guía de aquí a un par de años. Fuerza, hold, seguimos.